Y ahí arrancamos. Hola, buenas noches. Eh, Esta charla, para ponernos en contexto, la pudimos grabar eh, gracias a Ángel Schoenberger y la dejo grabada porque no sé si en estas próximas semanas voy a poder comunicarme por Zoom. Eh, Y bueno, ya veré después, en todo caso, la grabación de la conversación que espero que surja después de lo que tengo para decir. Ojalá les resulte interesante. Eh, el título es Levítico 19 y el Magisterio de Jesús. Bueno, yo quisiera primero intentar que nos pongamos en contexto sobre qué significa Levítico 19 hace 2500 años o hace 2000 años en la época de Jesús. Y para entender el sentido que tuvo Levítico 19 en la época de Jesús para él, para sus interlocutores, que por ahí es diferente del que transcurridos todos estos siglos ahora tiene para un judío y para un cristiano, después de tantos cambios que ha habido, ¿no? En fin, las ofrendas en el antiguo cercano oriente, incluyendo en la Biblia, eran los actos culticos más importantes en la relación, por lo menos, entre el ser humano y la deidad. Pero hay una diferencia muy importante entre lo que es en la Biblia y lo que es en los textos, por ejemplo, bugalíticos o en general de Medio Oriente. En la Biblia, una ofrenda de sacrificio es una acción dirigida solamente en una dirección, va de la persona hacia la deidad. Que la acepta o no, claro, siempre hay unidad y vuelta, ¿no? Pero en el antiguo Medio Oriente, las ofrendas eran una relación que tenía un aspecto mutuo y recíproco. La persona llevaba una ofrenda a la deidad como un acto de gratitud, purificación o por otras causas. Y la deidad, que estaba presente allí durante el acto cultico del sacrificio, respondía a este acto dando un mensaje al que traía la ofrenda, dándole un mensaje que ponía, por ejemplo, en el animal a ser sacrificado. Dado que, por ejemplo, en la antigua Babilonia, o en general en toda la región, hace 2000 años para atrás, no se percibía la importancia del cerebro como asiento de los pensamientos, sentimientos, intenciones, y se creía que las decisiones tenían su ubicación física en los órganos internos, especialmente el corazón y el hígado. Entonces eran estos los órganos de los animales, por ejemplo de las ovejitas, corderitos sacrificados, que se creía que revelaban las decisiones e intenciones de la deidad. La presencia de Dios en el acto cultico y la cercana asociación del corderito con el Dios al cual es ofrecido lleva a una cierta identificación incluso del corderito sacrificado con la deidad.
En Levítico 19:5 se nos ordena hacer los sacrificios del modo indicado para que Hashem los acepte. Ahora bien, visto en este contexto de Medio Oriente antiguo, se trata aquí no solamente entonces de no hacer sacrificios como actos de adivinación, sino que, como dije recién, ¿no? El sacrificio y el acto adivinatorio era una manera de comunicarse con el ámbito de lo divino. Por lo tanto, la indicación y prohibición bíblica tiene que ver con cómo se concebía en el culto, en la práctica religiosa antigua, el acto del sacrificio y la presencia de la deidad misma. El oficiante, que podía ser el sacerdote, por ejemplo, que sacrificaba el animal, después de hacer una pregunta oracular y antes de matar al corderito, solía rezar a las deidades, pidiéndoles que se manifestasen en el rito. La respuesta divina puede verse luego de que el animal es sacrificado. Y se expresa a través de varias marcas, por ejemplo, pliegues, hendiduras, fisuras en el hígado o en otros órganos, que serán descifrados por el adivino. Por ejemplo, de acuerdo a la percepción predominante en diferentes culturas de Mesopotamia, la babilónica, por ejemplo, estas marcas son inscritas por el dios antes de que la víctima sea sacrificada. Claro, nosotros hoy pensaríamos que si hay un pliegue ya estaba ahí de antes, ¿no? Por ejemplo, en un sacrificio hecho al dios Shamash, con la intención de pedirle que diga si hacer o no hacer algo, el adivino no solamente hace su pregunta pidiendo el mensaje, sino que por el hecho de que haya una respuesta queda confirmado que efectivamente la deidad está presente en el sacrificio. Y entonces el rasgo más destacado de ese hígado que se obtiene de esa manera, que si tiene, por ejemplo, una hendidura en determinada parte, bueno, ese aspecto era denominado en el idioma babilonio la presencia, indicando que esta marca daba testimonio de la presencia de la deidad durante el rito. Y esto lo atestiguan miles de tablillas diferentes que fueron escritas con motivo de diferentes sacrificios, ¿no? Concretamente el texto lo que dice en las instrucciones a los sacrificantes es: si hay una presencia en el hígado, presencia es ese tipo de hendidura, entonces el Dios estuvo presente durante el sacrificio ofrecido por esa persona. Si no hay presencia, no hay hendidura en el hígado, entonces el Dios no se hizo presente para recibir el ofrecimiento del sacrificio de parte de ese hombre. Ahora bien, esto en el Medio Oriente Antiguo en general, Babilonia, Ugarit. Ahora, las leyes de Levítico en la Biblia dan un sentido diferente a los sacrificios. Ya no se leen las entrañas de los animales, y no es eso lo que certifica que la deidad responde a una pregunta planteada oracularmente. El sacrificio tiene otro sentido. ¿Cuál es? Si el Creador ha creado a todos los seres vivos
¿Qué sentido tiene entonces matar un corderito, una paloma para ofrecérselo? ¿Acaso alguna vez ese animalito dejó de ser suyo? El verdadero sacrificio, estoy hablando ahora en Levítico, en la Biblia, sucede dentro del ánimo del que trae el animal que va a ser sacrificado. Sacrificare, en latín estamos hablando, significa sacri, sagrado, ficare, hacer. Sacrificar es hacer sagrado. ¿Pero qué es lo que se hace sagrado? ¿Cómo se hace sagrado? ¿Matando un animalito se hace sagrado algo? ¿Qué? Es reconocer con humildad que la carne que quede después de que se separe la sangre de ese animal, y que es carne que a veces es simplemente quemada, pero muchas veces es comida, tanto por los sacerdotes que oficiaron el sacrificio, según de qué tipo de sacrificio se trate, como a veces incluso por el feligrés que trajo el animal. El verdadero sacrificio sucede dentro del ánimo del que trae el animal a ser sacrificado, ¿cierto? Bueno, reconocer con humildad que la carne que vamos a comer nos es dada por nuestro Creador, recordando no comer la sangre, pues en ella reside la vida, o sea, nada de morcillitas, es lo que sacrifica el ánimo del que ofrece el sacrificio. Maimónides explica los detalles de las leyes sacrificiales, tales como la elección de qué tipo de animales son aptos para ser sacrificados, como simplemente la manera en la que Hashem nos ayuda a apartarnos de las sociedades idólatras entre medio de las cuales los israelitas vivíamos. Entonces Maimónides, por ejemplo, en su Guía de los Perplejos, explica por qué la Torá permite sacrificios de animales como una forma de alabar al Señor. Cuando en la misma Biblia los profetas claramente dicen que a Dios no le importan mucho esos sacrificios. Lo que Maimónides explica es que los sacrificios fueron una concesión a la cosmovisión de la época. Pero que esa concesión de Hashem no implica que los sacrificios sean el acto de adoración por excelencia. La idea de que los actos de caridad son preferibles a los sacrificios está claramente explicitada muchas veces, por ejemplo, en Proverbios 21:3, claramente dice, hacer, se de acá, dar beneficencia y justicia, es preferible para Hashem a todos los sacrificios. Bien. Ahora, Levítico de golpe nos sorprende en un momento. Estamos leyendo todas las leyes de los sacrificios y de golpe nos dice, y cuando levantes la cosecha de tu tierra, no levantes lo que creció en los bordes ni en los rincones. Déjalo para los pobres que residen contigo en medio de tu pueblo, ¿no? Yo, Hashem, tu Dios. Eso es Levítico 23:22. Este versículo es condensación de varios versículos que invitan a la caridad, Levítico 19:9. Pero ¿qué hace en medio de la discusión de los sacrificios traídos durante los festivales? El versículo parece tan fuera de lugar que llamó la atención de varios rabinos, comentaristas. Por ejemplo, esto a su vez, claro, significó que muchos de esos comentaristas escribieran sobre por qué estaba allí este mandato.
Rashi cita un midrash antiguo diciendo, ¿por qué pusieron, por qué el texto puso a la caridad en el centro de los festivales de sacrificios? Para enseñarnos que cualquiera que dé caridad a los pobres, la dé de manera adecuada, será considerado como si hubiera construido el templo y ofrecido sus sacrificios en él. En síntesis, independientemente de toda la atención que la Torá da a los sacrificios, la forma más alta de hacer algo para nuestro Creador es a través de la caridad. Cómo nos tratamos unos a otros es mucho más importante que cuántos animalitos sacrificaremos. Y esto siglos antes de la desaparición del templo. Ahora, cuando en el año 72, más o menos, algunos dicen 70, 73, es un tema de historiadores, los romanos incendiaron el templo de Jerusalén, ya no hubo dónde realizar los sacrificios. Y entonces, claro, el judaísmo rabínico, heredero del fariseísmo, uno de los herederos del fariseísmo, conservó el estudio, por ejemplo, a través de tratados del Talmud, de cómo se realizaban los sacrificios en el templo, transfiriendo la sacralidad del acto del sacrificio en el templo al acto de estudio y, por medio del estudio, preservación de la palabra de Hashem y de la identidad tradicional constituida por el pueblo de Israel a través del templo. Ahora, el problema es que para aquellos discípulos de Jesús que activamente se desjudaizaron, se apartaron y alejaron de lo judío, del contexto judío del magisterio de Jesús y lo sacaron al magisterio de Jesús conceptualmente, lo extrajeron de ese contexto, los versículos dedicados a los sacrificios en el templo pasaron a ser el testimonio, o más bien el testamento antiguo, de un culto perimido y superado. Y en esto olvidaron resaltar que Jesús no peleó con los sacerdotes que realizaban los sacrificios, ni con los feligreses que llevaban ofrendas, ni mucho menos con Levítico 19. Peleó, sí, con un grupo de mercaderes y cambistas que bajo la tutela de las tropas romanas hacían su negocio en el atrio. Bueno, espero con esto haber motivado lo suficiente vuestro interés como para que se dé una conversación sobre el papel de Levítico 19 en particular y de los sacrificios en el templo en general en relación al magisterio de Jesús. Muchas gracias. Muy bien. Dejamos abierto ahora a quien quiera participar, hacer comentarios. Bueno, las preguntas las podemos hacer si hay algo para el judaísmo, Joel, y, y para la próxima vez que esté Marcelo le podemos preguntar otras cosas.
¿Ningún comentario? Bueno, yo solo voy a recordar de que en el Nuevo Testamento Pablo lleva sacrificio al templo. ¿Mm? Y para suspender sus votos de nacirato. Es decir, se tenía que cortar el cabello y lo mandan ahí, la iglesia de Jerusalén lo manda que vaya a tener ese voto que hizo con un sacrificio. Y que pague también la rasurada de cabellos de otras personas también que iban a suspender lo mismo. Pero la condición era de que, ahora preguntan, ¿por qué tiene que ser un sacrificio? Yo creo que lo hablamos una vez, si no ha pecado aparentemente. Entonces, dicen de que sí pecó en el sentido de que se bajó de nivel. Si estaba como Nasir, como Nasir, hoy en día se traduce Nasir como monje, pero estaba como Nasir, estaba a un nivel mucho más cercano a Dios en su conocimiento, en todo, este, y para suspender eso, y cortarse la cabeza y todo más, tiene que suspender, es decir, alejarse de alguna manera de la cercanía que estaba, entonces tiene que ofrecer un sacrificio porque es como un pecado. Si estás tan cerca, ¿para qué te vas? Bueno, tenías que hacerlo porque tenías que salir a pintar al mundo, ¿no? Pero bueno, por eso es otro tema. Pero quiero recordar que también dentro de la iglesia de Jerusalén estaba el tema de los sacrificios, ¿no? Después de Jesús, ¿eh? Los judíos tenían que hacer ese sacrificio, porque estaban circuncidados. Como dice Gálatas 5, circuncida está obligado a guardar toda la ley. Por eso Tito no lo circuncida para que no tenga cuarto de la ley. A pesar que había algunos que querían hacerlo. Bueno, hasta acá nomás. No quiero extenderme más en el tema ese sobre ¿no? Muy El bien, Nuevo gracias. Testamento. Sí, Daniel. Ahora sí. Se me ocurre que no casualmente en el libro de Hebreos se identifica a Cristo, a Jesús, en su rol Cristo, como sumo como sacerdote y como víctima propiciatoria de un sacrificio. Es muy interesante a la luz de lo que dijo Marcelo, que en realidad, mientras lo estaba escuchando, me doy cuenta que no tenía más que ampliar mis conocimientos sobre el tema del sacrificio, pero estamos de acuerdo básicamente en todo lo que él expuso. Y efectivamente hay una interpretación después en los primeros cristianos de esa función y un abandono de los... eh, lo que, lo que pasa es que también es cierto que hay un abandono de la iglesia cristiana primitiva, una salida, por no usar abandono, del judaísmo. En Jerusalén eran todos judíos, pero después en los distintos pueblos fue aumentando la cantidad de gentiles, digamos, y es evidente, como muchos teólogos han remarcado, me acuerdo un profesor nuestro en el seminario presentó cómo la problemática de la iglesia cristiana que se nota en los escritos muestran cómo al ir saliendo de Jerusalén, la iglesia cristiana comenzó a tener problemáticas diferentes a las que tenía la primera iglesia que funcionó en Jerusalén en un contexto casi totalmente judío.
Pero me parece interesante esta idea del autor de Hebreos, que no sabemos seguramente quién fue, por lo menos yo no lo sé, y sé que es un tema también conflictivo, ¿no? Uno lo lee a veces y dice, no, esto es del apóstol Pablo seguro, y después cuando dice, pero ¿por qué no puso tal y tal? Entonces se dice, no, no debe ser de él, sea quien fuera el autor de los Hebreos, era conocedor de esto más que nosotros, que somos cristianos muy posteriores en la historia y más despegados del judaísmo todavía, de ver lo que dice ahí en Hebreos de Jesús, de Cristo, y su función como sacerdote y víctima a la vez. Muy bien, gracias, Daniel. ¿Alguien más? ¿Quiere hacer algún comentario, preguntar algo a Joel? Silvia. ¿Quién? Silvia Ah, quiere hablar. Silvi, se tiene que desmutuar. Mutuarte. Alguna tecla no funciona. Silvia, ¿querías hablar o? Ah, no, Raúl, Joel pensó que querías hablar. ¿Alguien más? Bueno, ya que estamos, y le podemos preguntar a Joel, que quedó como único defensor del, del diálogo judeo-cristiano. El lado judeo ahora es Joel. Joel, el, en el caso, no sé cómo preguntar esto, lo voy a preguntar como me sale y espero Sí, sí, no directo. ofender, no ofender, ¿no? No, Eh, no, está bien. El judaísmo actual, o qué sector del judaísmo actual está esperando la reconstrucción del templo y la reinstauración de un sistema sacrificial. Contanos un poquito de eso, yo necesito Bueno, ilustración sobre eso. hay una idea general de que el templo se va a reconstruir y que una función principal del templo es los sacrificios. Por otro lado, se dice de que no va a haber más sacrificios de animales. Este, hay otras formas. Hasta el día de hoy nosotros, en nuestras oraciones, hay oraciones que reemplazan al sacrificio. Eh, el, el, como en el cristianismo, la mesa, el pan y el vino son imágenes también de el sacrificio. Sí, eh, al pan se lo considera como la carne, porque en hebreo pan y carne tienen, pues, lejem, la misma palabra. También lejem también significa carne, lahm. En árabe está claro, en hebreo muchos no saben eso, pero también significa carne. Y, bueno, y el vino representa sangre, ¿no? Eso está en la tradición judía, el día de hoy. En la, en la, en, eh, es lo que se reemplaza no solamente los rezos, sino también el ritual ese del patos ante la nacional sabática, o en la Pascua. Esos son, se hace el ritual ese del, del sacrificio, de comer el pan y el vino. La diferencia que hay con el cristianismo es de que los judíos comen primero, es decir, brindan primero por la copa y después por el pan, mientras que en el catolicismo, por ejemplo, bueno, en el cristianismo en general, creo que primero el pan y después el vino, ¿no? Eso es una cosa que creo que también lo conté alguna vez. Un profesor acá de la Universidad Hebrea dice que eso es un ritual eseño más que fariseo. Y acá puede haber habido una influencia eseña dentro de la iglesia. No se olviden que dentro de la iglesia había gente, la mayoría eran fariseos, pero también había un celote, ¿verdad? Que puede haber sido fariseo también, pero no sabemos. Este, eh, Así que puede ser que haya habido gente de distintas
orígenes, pero a pesar que de todo era más fariseo que otra cosa. Bueno, hasta acá nomás, no sé si expliqué más o menos algo. Lo que preguntaste, Daniel. ¿Algún otro Algún día, comentario? si quieren algún día, vamos a repetir el tema, porque creo que la mayoría no lo escuchó, el tema eh, de la mesa pascual, del pan y del vino, ¿no? Y el altar, y la mesa. Hoy en día la mesa de Shabbat reemplaza eh, al ¿cómo se llama? Donde se sacrifican los animales, en el templo. Y el pan es el símbolo del animal, y el vino la sangre. Es decir, que se trata en la iglesia también, en el catolicismo, por ejemplo. Así que, bueno, hasta acá nomás, no quiero entender más. Eh, es interesante lo que mencionaba Marcelo con respecto a lo que representaba el sacrificio, porque en realidad en todas las culturas antiguas, generalmente el sacrificio tenía que ver precisamente con algo que estaba en el interior del animal. También lo hacían los romanos. Los arúspides llevaban el animal, lo abrían y si el hígado estaba mal, la persona estaba mal. Sí, ellos tenían los augures y los arúspides en donde interpretaban, tal como decía Marcelo, lo que era una creencia que la divinidad había intervenido previamente para darle lo que sería el horóscopo o el diagnóstico o el futuro al que llevaba el animal a sacrificar, ¿no? Es decir, yo llevo algo a sacrificar por algo y me iba a decir si estaba bien o estaba mal o qué me pasaba. A mí me parece que el capítulo 19, bueno, y que en realidad esto es interesante porque hay un cambio en el pueblo de Israel con respecto a lo que significa el sacrificio y a la presencia de marcas en el animal, que no lo hace, tal como decía Maimónides y como dijo Marcelo. Es decir, el cordero que se llevaba el sacrificio, primero en el tabernáculo y luego en el templo, ¿no? Hasta el año 70 que destruyó el templo, no representaba si había algo en el animal que podía determinar como un diagnóstico o un dictamen de lo que iba a pasar en la vida de la persona. A mí me parece que este capítulo tiene que ver precisamente con esto que se llevaba como ofrenda de paz o de santidad ante Dios. ¿Y quién lo llevaba? Así como Marcelo en algún momento preguntó por qué está y continúa este pasaje o este texto escrito de esta manera, a mí no me parece no significativo, todo lo contrario. Es que una persona que sacrifica o que entrega un acto de dedicación a Dios tiene que ser consecuente con una vida coherente con Dios, con Hashem. Por eso dice claramente, dice, bueno, lo comes hasta el tercer día, si no lo comes después del tercer día es abominación, ¿no? Dice, por cuanto profanó lo santo de Hashem, y tal persona será cortada de su pueblo. Es terrible. Si alguien no hace esto y tiene en cuenta lo que está haciendo, sería cortado de su pueblo. Y por eso continúa con el tema de cuando ciegues o cuando siembres. Y fíjense cómo continúa todo este capítulo hasta el 28 y tiene que ver con la vida de nosotros. ¿Cómo puedo dar o hacer un acto de santidad a Dios, a Hashem,
si no soy consecuente con una vida que realmente marque lo que es Hashem. Porque si leemos, fíjense lo que dice: no hurtarás, no engañarás, no mentirás, no juraréis, no oprimirás, no maldecirás, no harás injusticia en el juicio, no andarás chismeando entre tu pueblo, no aborrecerás a tu hermano, razonarás con tu prójimo para que no participe de su pecado, no te vengarás ni guardarás rencor, mis estatutos guardarás, ¿no? Si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva, etcétera, etcétera. El 21, y traerá Dios a la puerta del tabernáculo de reunión un carnero en expiación por su culpa. Interesante esos 3 versículos del 21 al 21 y 22. Cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase, y siguen mencionando todo lo que tiene que ver con una vida que está en consonancia con lo que Hashem es. Esto me resulta interesante porque además también forma parte de lo que es el decálogo. Y aquí está marcando diferencia con el pueblo del cual ha salido de cautiverio. Si uno lee el papiro, el rollo de los muertos, el papiro de Ani, ahí hay toda una descripción de los egipcios de lo que no hacía el faraón. ¿Lo recuerdan? No he cometido pecado, no he cometido robo, no he robado, no he matado hombres y mujeres, no robé grano, no dije mentiras, no me he llevado comida, no he dejado que la comida se pudra. Dice, no he proferido maldiciones, no me he comido el corazón, no he atacado a nadie, no he sido un fijón, no he calumniado a nadie. Es decir, hay todo un patrón cultural de aquella época en donde el texto de Levítico 19 pone en consonancia un actuar de santidad con la vida de una persona que le dedica a Dios un sacrificio de paz y de santidad. Está interesante. Es decir, más que ir y entregar la ofrenda, tiene que haber algo consecuente en nuestra vida. Puedo entregar, por ejemplo, 1000 cosas de ofrenda, pero si después me olvido y vivo totalmente contrario a lo que Hashem pide, es algo incoherente. Y esto también está reflejado cuando en lo que se llama el Sermón del Monte, Jesús habla y dice, miren, esto tiene que estar con esto. Es como una pauta, y me parece interesante relacionar Levítico 19 con el Evangelio y también con Pablo, cuando dice, bueno, tenemos que, Pablo le dice en Efesios, mirad cómo andáis. ¿No? Es decir, le entregás algo a Dios, pero tampoco podés andar a las patadas con todo el mundo. Y la práctica es que las calles de Roma, que estaban empedradas de basalto, y con los zapatos que tenían, era precisamente para poder torcerse los tobillos. Entonces dice, mirad cómo andéis, ¿no? Es decir, si somos de Hashem, tenemos que andar de acuerdo con lo que Hashem está estableciendo, porque luego va a seguir con todas estas leyes, ¿no? Los actos de inmoralidad que sigue mencionando, la santidad de los sacerdotes, y luego va a decir la santidad de las ofrendas, ¿no? Las fiestas. Por eso me parece interesante, y gracias que lo trae Marcelo esto, es decir, la ofrenda de alguien que dice creer en Hashem tiene que estar en consonancia con una vida de acuerdo con lo que Hashem quiere. Por lo tanto, la invalidez del sacrificio está puesto en la persona que lleva el cordero, ¿no? Que además era un momento de calmar esa situación, porque después vendrá el día de la expiación, en donde está el perdón de los pecados, pero tiene que ser consecuente con lo que Dios o con Hashem quiere. Es decir, por eso está remarcándolo.
si hay gente que tiene hambre, no me traiga la ofrenda de paz. Por eso me pareció muy interesante cuando Marcelo puso el pasaje de, o sea, misericordia quiero y no sacrificio. Y recuerden que en algún momento Hashem le dice, me tienen harto de los sacrificios, porque ustedes hacen sacrificio y no obedecen un cuerno de nada. Hacen lo que quieren. Se lo digo en criollo como para que suene un poco más enfático, ¿no? Es decir, balancear esto. Hagan misericordia, que es lo que agrada a Dios, ¿no? En este sentido. Me parece que viene por ahí Levítico 19, que es excelente con todo lo que está marcando y las leyes que continúan. El Sermón del Monte sería como un modelo para la vida. ¿Vieron? Decir, dice, que veamos cómo nos comportamos y cómo hacemos las cosas, que sería la condición de un creyente en Dios. Si Dios es amor y es justo, no puede andar haciendo macana de injusticia y de mentira. ¿Eh? Y específicamente, miren qué actual, cuando dice, no cegaréis los rincones de tu campo, que alguna vez lo presenté, es interesante, porque si hay gente que necesita comer, Dios está del lado de ellos. Y lo más interesante es que le dice, no lo cegaréis porque tampoco lo tendrás que dejar primero de sembrar. Es decir, sembrás todo el campo, porque esa parte le pertenece a los pobres. Y discúlpenme, pero los mismos egipcios dicen, si vos te comés la comida o no la das al pobre, los faraones tenían 42 dioses a los que le tenían que rendir examen. ¿Se acuerdan? Y le pesaban el corazón de un lado y del otro. Bueno, este es un patrón cultural que hay en toda la Mesopotamia o en esa bendita definición romántica de la media luna de la tierra fértil. Pero me quedo con esto. Interesante también, Joel, lo que decís con respecto al sacrificio, ¿no? Pero fue hasta el 70. Después del 70, tal como dijo Marcelo, está en este sentido. Hoy, yo me acuerdo que la discusión también en Israel es quién es más grande, el Dios del templo o el templo. Sería otra discusión para más adelante. Daniel. Quiero preguntarle a algunos de ustedes que son mejores conocedores del Antiguo Testamento, lo digo con toda sinceridad. Levítico 19 dice, cumplan mis estatutos, no crucen animales de especies diferentes, no planten en su campo dos clases distintas de semilla, no usen ropa tejida con dos clases distintas de hilo. Me gustaría entender mejor Lino y lana. este concepto Lino de y mezcla. Y lana. No mezclar. Pero Bueno, acá no menciona la lana, ¿no es cierto? O las palabras en el hebreo no, está sí bien, lo está bien. indican. Bueno, ¿Cuál es el problema con mezclar? ¿Cuál sería el problema de mezclar dos tipos de semilla o usar ropa con dos hilos diferentes? O cruzar animales que de hecho el caballo y la mula, por ejemplo, el buey que se obtiene de, no sé de qué animales, pero que es una mezcla estéril. ¿Cuál es la base teológica, digamos, de esa prohibición? Especialmente en esta que no le veo una relación tan directa como es la de la mezclar hilos de dos clases en una tela. no, si me preguntas a mí, no tengo un tema de Pregunto. dar una respuesta. Puedo averiguarlo, pero no quiero arriesgarme darte una respuesta sobre lo que estás preguntando. Lo que sí quiero recordar es de que el sacrificio está en lugar de lleva el sacrificio. Lo estás reemplazando. Por eso que tiene que portarse bien después. Eh, en el caso del cristianismo, Jesús también sacrifica por el pueblo, ¿no? Un sacrificio que no es que termina en la persona, sino que comienza en el sacrificado.
Este, bueno, quería esa aclaración nada más. Ahí nomás no quiero. Bueno, además la palabra sacrificio, la palabra acercarse a Dios, creo que yo lo dije, ¿no? Corbán y Carob. Es la misma raíz. Es a Dios con el Corbán, es decir, con la purificación de uno está más cerca de él. Pero en este caso, la purificación es que uno paga es decir, un animal paga por nuestro pecado. Creo que Aurora quería hablar, pero no la escuchamos. No, no Bien. te escucho. No te anda el micrófono, Aurora. Seguís con problemitas ahí. Aurora, botón derecho sobre el parlantito abajo a la derecha, habilitar el micrófono. Ahí está. No, ¿No? no ahí lo apaga Ahí lo apagás. y ahí lo prende, pero no funciona. Capaz que es volumen, el volumen, si está Ah, ¿Alguien más? Ahora, Bien. A- ahora, Ahora sí, sí. sí. Ahora sí. no, con respecto a lo que preguntaba Daniel, entiendo que era una costumbre de los pueblos paganos mezclar semillas o hilados para tener una mayor producción en sus ganados o en sus cultivos también. Entonces creo que estas leyes justamente tienen este destino de preservar, de no realizar ese tipo de, de mezclas, porque esa es una costumbre que hacían las culturas y los pueblos paganos, ¿no? Yo, bueno, tal vez Pedro tenga alguna otra acotación con respecto a esto también. También el Deuteronomio dice no hervirás el cabrito en la leche de su madre, porque era una costumbre que también tenían los pueblos paganos, ¿no? Entonces todas estas leyes es para preservar justamente, ¿no? De que no se hicieran esos ritos o para obtener mayor producción en los ganados y en los cultivos también. Y a mí particularmente el capítulo 19 me interesa muchísimo, porque me rescato muchas cosas de este capítulo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Marcelo, lo que decía Joel también con respecto a los sacrificios, pero también rescato en estas leyes que son, en realidad nos marcan una relación con Dios y una relación también comunitaria con el prójimo, ¿no? Entonces nos hablan acerca de esto que mencionaba también Pedro, no sembrarás hasta el rincón. Ahí rescatamos un principio de solidaridad en realidad, ¿no? Y yo creo que detrás de todas estas leyes, algunas son ceremoniales, pero otras son éticas, tienen valores éticos estas leyes, ¿no? Así que las rescatamos nosotros también para nuestra sociedad, para nuestro hoy, para nuestra relación con el prójimo, para nuestra relación comunitaria. Y bueno, cómo se expresa, como decía Pedro, la santidad se expresa en la conducta, en el comportamiento, en la conducta de cada una. Así que creo que son leyes que realmente a nosotros nos hacen pensar y reflexionar también cómo es nuestra relación con Dios, cómo es nuestra relación con nuestro prójimo. Y bueno, y también en el Nuevo Testamento, así como en el Sermón del Monte, tanto en las epístolas de Pablo, se remarca también, ¿no? Tenemos que ser coherentes con lo que creemos, con lo que decimos y con lo que hacemos también, ¿no? Así que me gusta mucho este capítulo porque puedo rescatar muchos principios también
detrás de estas leyes, ¿no? Leyes que tienen una aplicación general y leyes que son más casuísticas, que hay que tomarlas caso por caso, ¿no? Pero me gusta mucho. Bueno, eso es lo que quería comentar. Gracias. No, Sí, Néstor. sí. A Daniel le contesto técnicamente de lo que el tema, a ver si podemos profundizar y llegar a lo teológico, que soy profano en eso. Es un absurdo o es contraproducente mezclar semillas en el campo para obtener mayor producción, negativo. Y cruzar animales interespecíficos, caso de yegua con burro, que da una mula, decía Daniel, que es estéril, por el balance cromosómico. Entonces, si analizamos hoy en día eso, es un absurdo, ¿no? Hoy ningún agricultor te va a mezclar semillas en el campo, porque tiene madurez diferente, tiene manejo de cultivos distintos, capaz que uno siembra trigo, siembra girasol, entonces el trigo madura primero, el girasol después, entonces no es positivo eso para el agricultor. Y tampoco va a hacer reproducir las cruzas interespecíficas. Por eso separan los animales, porque yo la cría que tengo es estéril, caso de la mula. Eso, si nos vamos a lo teológico, habría que tener una hilación ahí y decir, bueno, si eso es absurdo o es contraproducente, ¿qué pasa a nivel de un tejido de mezclar tejido, mezclar semillas? Ahí está digamos, mi ignorancia, que ustedes son los que conocen, los que estudian, de ellos estoy aprendiendo. ¿Qué podemos decir de una cosa y de otra? Técnicamente es contraproducente, ¿qué pasa teológicamente con eso? Eso nomás para lo que decía Daniel, que algo mencionó de la mula. La mula es el híbrido entre un caballo, una yegua, perdón, y un burro. Son interespecíficos. Es contraproducente, es negativo. Y lo de la semilla es negativo mezclarla. Entonces quiero ver si ustedes pueden hacer una hilación teológica respecto con eso. Si podemos sacar a una conclusión teológica de eso. Yo técnicamente estoy seguro que yo he estudiado eso, pero como no sé mucho de teología o no sé nada, quiero ver si ustedes pueden sacar alguna conclusión de esa, o hilvanar algo con respecto a lo técnico y a lo teológico. Eso es lo que quería expresar. ¿Se acuerdan las ovejas listadas contra las ovejas lisas, de color liso? Siempre me ha quedado como que hay un tema ahí que no estoy entendiendo bien hasta el fondo. No por el tema de como la semilla, como decías Néstor bien, que efectivamente suena hasta para una persona que vive en el campo algún tiempo, es una idea ridícula, no se le va a ocurrir hacer una cosa así. O sea, esto está mal. Aunque algún loco puede ser que en la antigüedad se le ha ocurrido lanzar la novedad de que si mezclas tal y cual semilla, los dioses te van a bendecir más o algo por el estilo. Pero el tema de eso tiene una explicación lógica, biológica, fácil de entender. No para mí lo de los colores, lo de mezclar y lo de las listas. Yo tuve oportunidad de conocer hace muchos años, cuando fuimos de misioneros a Tierra del Fuego, a un tal Pafoy de la familia Menéndez, que tienen estancia en el sur, y nos invitaron a comer por una casualidad que se dio. Y mientras estábamos comiendo, me preguntaba, ¿y vos qué haces acá? Y yo soy pastor. Ah, dice, y vos sabrás lo que pasó con el tema de las ovejas, ¿no? Y yo era recién recibido del seminario, no tenía idea, la verdad. Y él me dijo, mirá, él descubrió empíricamente que hay algunas variedades de ovejas y de todos los animales que son más fuertes genéticamente. Es decir, tienen menor mortalidad y mayor longevidad. Si vos conseguís una especie que tenga estos dos, ahí es donde se hace la diferencia con las ovejas. No así las vacas, que una sola vaca vale una fortuna y entonces vale la pena el individuo vaca, pero también siempre viéndolo desde esa perspectiva, longevidad y resistencia a las enfermedades y ese tipo de cosas. Dice, en el cambio, el que cuida vacas tiene 3, 4 vacas, el que cría ovejas tiene 5.000 ovejas. En 5.000 ovejas,
una tasa del 2%, del 3%, te hace una diferencia al paso de los años. Y eso es lo que descubrió empíricamente este profeta de Dios. Y esa es la razón. Me dijo él así, y me hizo pensar en eso. Pero nunca pude vincular eso con el tema de la selección y en el caso de Abraham, el tema de por qué los palos donde las ataban las varillas, que hay una relación ahí, que tampoco nunca he comprendido del todo. Y lo de la tela de dos colores, especialmente lo veo a Pedro que tiene ahí nomás una camisa que tiene dos colores. Digo, este hombre no puede Tengo más entrar en colores. el reino de los cielos. Mezclar Están lino con mezclando lana, colores. la provisión, Y no los colores. quiero que se Lino con queden lana, no se tranquilos. olviden de que se habla mucho del vestido del patriarca José, que tenía distintos Bien, colores. Sí, quiero que sí. sepan que esta camisa la compré exactamente en King George y Ben Yehuda. Por lo tanto, es judía. ¿Me queda Más bien. judía? La bendita. Con esta puedo ir por los dos caminos y por el mío. Ah, yo pensé que la había comprado en 11, bien. Sí, sí. Y me arrepiento de no haber comprado muchas más como esta. Pero creo que, Daniel, hay algunas cosas que están dentro de la narración del texto y que tiene que ver más con cuestiones que Aurora dijo bien, porque son partes culturales y con el aspecto de vivencia de los pueblos, en donde algunos de los animales en los pueblos son tabú, y entonces los preservan y en otros no. Ahora, interesante lo que dijo Néstor, porque en realidad hoy en día estos que descubren ya está mencionado en la Biblia. No nos olvidemos que eran cazadores recolectores en el comienzo y hacían el circuito del oasis, que Aurora maneja muy bien esto, y las personas eran las que seleccionaban y preparaban los espacios. Es decir, comieron una semilla y discúlpenme, se agarraron una diarrea terrible, no la comieron nunca más y la marcaron. Y comieron la otra y les resultó útil y ellos cuando pasaban sacaban una y preservaban la otra. Y con los animales también, porque comenzaron a domesticar algunos animales en un circuito de animales salvajes. Entonces, más o menos estaban aprendiendo esto. Y es interesante que del conocimiento de ellos. Y yo también estuve allá en Río Gallego y en la precordillera y en la estancia Viamonte y la estancia Eltero, ¿no? Interesante la cantidad de ovejas y cómo lo vivieron ellos cuando, especialmente los Menéndez Betty, que sabían muy bien que alimentaban el ganado del lado argentino y lo vendían del lado chileno. Bueno, esta es otra cuestión, Fer, histórica, económica, pero creo que es parte de, el otro día hablamos con Aurora, del núcleo ético mítico de cada pueblo. Daniel. Hay otro tema que me parece también muy importante, que es la familiaridad con lo sagrado. Al leer el texto, yo lo leí de vuelta hoy, como creo que todos lo hicimos, para ver cómo venía lo que iba Marcelo a presentar. Es evidente que la mayoría de los que estamos acá estamos muy metidos en el tema religioso de cualquiera de los sectores que estamos participando. Somos personas interesadas en conocer y nos damos cuenta que algunos tenemos diferencias con algún nombre o algo, pero que básicamente estamos todos alrededor de la presencia del único y suficiente Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, etc. Y un problema que tenemos nosotros, y se nota mucho, es la familiaridad con lo sagrado. Yo me paro el domingo y digo,
el que me presenta dice, ahora el pastor va a traernos la palabra de Dios. Es realmente un peso muy grande que después de llevarlo mucho tiempo, uno corre el riesgo de estar canchero ya con eso y de hacer lo que decía Pedro recién, de despegar la santidad de la vida de la profesionalidad en el ejercicio de el sacerdocio, el pastorado, la maestría, lo que uno haga, aún el ayudar a los pobres, ¿no es cierto? Estamos en este momento en la Argentina viviendo un momento donde se destapa como una cosa tan sagrada como la ayuda a los pobres puede servir para los intereses más egoístas y mezquinos de algunas personas. Es horrible la desvirtuación y también es horrible lo que pasa de vez en cuando con alguna persona que está ligada al culto de Dios o que está ligado a Dios con una identidad eh, judía o cristiana muy fuerte y que su vida no condice con lo que dice ahí en escritos tan maravillosos como el de Levítico 19 que hemos estado enfocando hoy, pero que es básicamente una copia de los 10 mandamientos y una copia de la ideología de toda la escritura de punta a punta. Y entonces, para mí, como una advertencia hacia mi persona, creo que deberíamos nosotros mantener siempre un ojo, yo debería mantener un ojo siempre abierto a que no sea que estar eh, tan cerca de Hashem nos juegue en contra y le juegue en contra a otras personas. De perder ese sentido que es el sentido de santidad, de aún Cristo que en nuestra perspectiva era Dios mismo hecho hombre y sin embargo él tenía un cuidado particular sobre el tema de la santidad que lo llevaba, como bien decía Joel, a practicar con, con íntima devoción y con una consecuencia directa en su vida cotidiana, las cosas que él consideraban palabra sagrada, palabra para siempre, palabra que no morirá jamás, ¿no? Muy bien, ¿alguien más de los que no ha participado quiere participar? Sí, Silvia, ahora sí. Activar el Ahí está. micrófono. Ahí está. Yo escucho siempre con mucha atención porque tengo muchísimo para aprender y me gusta después profundizar en lo que puedo y en lo que tengo dentro de los materiales, ¿no? Y yo escuchaba la cuestión de la no mezclar. Yo creo que en general se refiere a preservar la creación como tal, no permitir los híbridos, pero creo que nos habla también a nosotros mismos, o sea, como que nuestro corazón no sea híbrido también, que actuemos de una manera, como decimos muchas veces, dentro del templo o entre los hermanos, y que cuando salgamos seamos otra persona. O sea, no actuemos de acuerdo a nuestra creencia, a nuestra fe. Nos habla un poco de integridad para con el Señor. Me parece que es eso es lo que yo interpreto de todo lo que he escuchado. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Bien. Entonces, creo que nos vamos con una idea bastante clara de, al menos de lo que nos quiso transmitir Marcelo, ¿no es cierto?, respecto de lo que llama Pedro la coherencia entre la importancia de la actitud con la que uno va a dar la ofrenda a Dios, sea la que fuere, y el resto de
de la vida de uno, ¿no? Creo que ese mensaje es muy fuerte y muy, muy bien aclarado, digamos, en lo que hemos ido participando, ¿no? ¿Y qué les parece? Les invito de nuevo a verla, ay, creo que lo borré, tenía mano, la oración que teníamos. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Me borró. Sí, ya lo abro de nuevo porque lo apagué sin querer la oración y la leemos otra vez. Ahí está. Y, nos despedimos con la oración que nos trajo Pablo hace 2 semanas. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia y sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Amén. Nos vemos, Dios mediante, la semana que viene. Gracias por Gracias. estar con nosotros. Gracias a Chau, chau. ustedes, muchas Bendiciones gracias. para todos. Bendiciones a todos. Amén, amén, amén. Adiós. Chao.